¿Sucederá lo mismo con el presidente de El Salvador, con Bukele? Se ha puesto muy de moda, ¿no? Porque, hay que decirlo, efectivamente, es el presidente con la mayor popularidad, aceptación en América Latina. Según un último sondeo que estaba leyendo justo ahora, antes de empezar el programa, tiene hasta 91%, genera hasta 91% de simpatía en la población. El Salvador siempre fue un país bastante peligroso, de altas tasas, altos porcentajes de criminalidad, violencia. Pero lo que él ha hecho es utilizar mecanismos, creo yo, es mi posición, ahora voy a leer algunos comentarios que ustedes nos están enviando porque esa es la pregunta del día, atentan contra la legalidad, atentan contra aquello que forma parte de lo que te guste o no tienes que respetar, sobre todo en materia de derechos humanos. O sea, no es gratuito, no es casualidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Amnistía Internacional se hayan pronunciado diciendo no, ese señor está loco y además pretende perpetuarse en el poder porque ya hay una modificación en el Congreso para que él pueda ser reelegido, cuando antes eso no sucedía. Y lo alucinante, ya trayendo el caso al Perú, porque de esto queremos hablar, es que Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, salió a decir que no habría ningún problema, no estaría mal replicar el modelo Bukele en el Perú, porque efectivamente las cifras de violencia son altísimas y eso es innegable. Pero ¿saben lo que hizo Bukele? Parece que al doctor Arévalo nadie se lo ha contado. Bukele lo primero que hizo cuando llegó al poder es destruir el Poder Judicial, sacar a la gente que estaba y poner a aquellos que obviamente se acomodaban a su línea, a su pensamiento, a su ideología política. Imagínense ustedes. Y no solamente él, Otárola dice, sí, yo también estoy de acuerdo. Maurate, ministro de Justicia, sí, yo también. Escuchemos primero al presidente del Poder Judicial. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Bueno, parece que es algo que va a pasar, que el Congreso se encargará de modificar la Constitución. Finalmente, el Parlamento siempre tiene el mayor poder, la pelota siempre está en su cancha, porque no es casualidad que lo diga el presidente del Poder Judicial y que luego digan, sí, yo opino igual, tanto Alberto Otárola, que es, para mí personalmente lo digo siempre, el presidente de facto, a pesar de que su cargo oficial sea presidente del Consejo de Ministros, o primer ministro, como quieran llamarlo, y el ministro de Justicia, Daniel Maurate. Escuchemos lo que opinaron cuando fueron consultados por lo manifestado por el presidente del PJ. Hay algunos, digamos, atingencias de algunas organizaciones internacionales, pero a nosotros nos preocupa la agenda del Perú, fundamentalmente. Sin embargo, sí. ¿Se podría evaluar una aplicación en algunos métodos como lo está haciendo El Salvador? Se podría, ciertamente se podría. ¿Cuál es, por ejemplo? Efectivamente. No, en el país no estamos aplicando el modelo El Salvador, ¿no? Pero se puede aplicar, digamos. He escuchado comentarios sobre eso. En realidad, nosotros tenemos un propio modelo. Nosotros estamos intentando, y la próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes más bien de que ingresen a las cárceles. Las cárceles de por sí causan mucho daño. A ver, nosotros hemos planteado una pregunta al arrancar el programa que, de hecho, si nos siguen en redes sociales, en mi Facebook, en el Instagram, en el DATV, han podido también darse cuenta que queremos conocer cuál es la percepción que tienen ustedes con respecto a la eventualidad, a la posibilidad de que un plan parecido o tal cual el Bukele se aplique con modificaciones constitucionales, porque si no, obviamente no se podría, según nuestra Carta Magna, en el Perú. Y lo que algunos manifiestan es lo siguiente: hay respuestas de todo tipo, vamos con ellas. Acá Luis Alberto Velázquez Flores, en San Borja, dice, me parece que el plan Bukele contribuiría mucho a la prevención por el hecho de que sentaría un precedente de un nuevo trato para los delincuentes, sin saberse seguros ni con privilegios en el caso de mandatarios. Habría un cambio. Luego tenemos a Luis Hernández de San Martín de Porres, que dice, aplicar el plan Bukele en el Perú sería la única manera de combatir la delincuencia. Seamos sinceros, nuestros gobernantes no tomarán acciones más fuertes y eficaces hasta que ellos no sean víctimas de ella. Le han puesto precio a la cabeza a una tipa por promover el asesinato de un alto mando de la policía, pero ¿cuántos policías están buscando a los delincuentes que han matado a peruanos por un celular? Aplicar el plan Bukele en el país nos libraría de ver lo de Ecuador en el Perú. Y vamos con uno más. ¿Qué ganamos con el plan Bukele si aquí solo cumplen a quien les da la plata? MB Valdivieso a través del Twitter. Y hay que enterarse bien, hay que leer bien, hay que saber cómo funciona. A mí me dicen, oye, este presidente está mandando preso a todo aquel que mata, viola, roba, secuestra, agrede a un menor. Yo digo, bravo, lo mismo quiero para el Perú, por supuesto, pero no están pasando estas personas por un debido proceso. Acá ya no existe ni siquiera en El Salvador la presunción de inocencia. Es decir, hay un atentado contra la legalidad y contra la propia Constitución, por razón por la cual ha sido
modificada en El Salvador. Entonces tengamos mucho cuidado porque más allá de lo que nos guste o lo que nos parezca una idea brillante, maravillosa, que necesitamos, sobre todo en el Perú con urgencia, y en eso estoy totalmente de acuerdo con los que aplauden el plan Bukele, tenemos que ser mucho más responsables y asertivos a la hora de discutir un tema tan delicado que podría mandar a la cárcel y matar a gente inocente. Atención, vamos a hablar de eso nada menos que con la doctora Marielena Ledesma, quien ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Justamente este tema es algo que nos preocupa, más aún cuando parece que ya se están poniendo de acuerdo desde diferentes poderes del Estado para que esto se efectúe, se convierta en una realidad. Doctora Ledesma, muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, un saludo también a los seguidores de tu programa. A ver, parece maravilloso, ¿no? Qué bacán, 91% de aprobación, qué bien le vendría algunos puntitos a este gobierno, al Poder Judicial, al Congreso de la República. Están mandando a la cárcel a todos los delincuentes, el señor Bukele, pero estamos hablando, sí, efectivamente, de 66.000 capturados en un año, pero también de 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias. Entonces, poniendo el tema en la balanza y entendiendo cómo funciona nuestra propia normativa que se tiene que basar en la Constitución política, que es la ley de leyes, ¿cuál es su representación? ¿Cuál es su postura con respecto a lo que ya ahora los mismos políticos han puesto sobre la mesa como un tema a discutir? Bueno, primero hay que decir en qué consiste el plan Bukele. El plan Bukele implica 4 temas. Primero, la militarización, ¿no?, en el tema de los delincuentes, recurrir a las Fuerzas Armadas y la policía. Segunda situación, estado de excepción. El Estado de Derecho se suspende y por lo tanto las libertades de todos los ciudadanos en general, no se suspende para su ejercicio. Aún yo no creo que sea la suspensión temporal según el plan que tiene Bukele, sino es una suspensión permanente. Y un tercer tema son cárceles duras. Y un cuarto tema, todo eso sostenido en un liderazgo por quien ejecuta este plan. Dicho esto, tenemos que partir señalando que El Salvador no es ni se puede parecer al Perú. Primero porque El Salvador no solo geográficamente, territorialmente es un país pequeño con diríamos 6 millones de habitantes frente a los 34 millones que en promedio somos. O sea, hay una gran diferencia. No es lo mismo trabajar un problema de 6 millones de habitantes que de 34 millones. Y también los indicadores del PBI, los indicadores del tema de desarrollo humano que se tiene tanto en El Salvador como en Perú es abismalmente diferente. No podemos hacer una comparación con países que son totalmente distintos. Y eso, doctora Ledesma, perdón que le interrumpa. No solo, si esto lo trajéramos al Perú... Sí. Eso no lo sabe el presidente del Poder Judicial. Puedo entender que de pronto el primer ministro desconozca de las diferencias abismales que existen entre ambos países y de cómo este estado de excepción se está extendiendo en el tiempo para convertirse básicamente en un modus operandi de un gobierno de extrema radicalidad que está violentando efectivamente, por ejemplo, derechos como el de la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. No lo sabe Daniel Maurate. Maurate sí dice, hay que ver el tema de los derechos humanos, pero el primer ministro está de acuerdo y opina casi igual que el presidente del Poder Judicial. Bueno, pero yo no creo que el presidente del Poder Judicial tenga autoridad para hacer esos cuestionamientos. Tenemos un problema con su audio. Te digo eso, y es bien fuerte decirte, la administración de los centros de reeducación de los menores cuando delinquen, el Poder Judicial tiene el control de estos centros de rehabilitación donde hay delincuentes menores de edad. Sí. Y por lo tanto lo que tendríamos que decir es qué tan eficiente está siendo la labor del Poder Judicial para que desde esa escena gente joven que delinque por lo menos estén evitando que regresen nuevamente a la delincuencia. Y la verdad que el Poder Judicial no está cumpliendo debidamente su labor, ¿no? Y además, si hablamos de cárceles, porque lo que ha hecho Bukele es mandar a las cárceles y cárceles efectivas, drásticas, draconianas. En nuestro país no existe, podríamos construir cárceles y cárceles
Y las cárceles no tienen esa connotación, lamentablemente, en nuestro país. Doctor Ledesma, Entonces, pero si bien además la Constitución no permite, ¿no?, el atentar, el pisotear derechos fundamentales relacionados a los humanos, básicamente, estos podrían ser modificados si el Congreso lo quisiera. Y aquí a mí me da la sensación de que la clase política se estuviese poniendo de acuerdo, ¿no?, para, no sé si implementar el mismo plan, porque yo también creo que eso es inviable, es imposible, pero sí tomar en cuenta parte de este proyecto que le está dando mucha popularidad, que tiene mucho éxito frente al quórum, a la tribuna, a Bukele, para subir un poco en las encuestas. Bueno, ello partiría por modificar la Constitución, reducir los derechos de todos los ciudadanos y dejarnos en manos de la arbitrariedad de las fuerzas militares y policiales, donde a cambio de una seguridad estaríamos poniendo en riesgo nuestros derechos fundamentales y básicos. Y como ya lo he señalado, nada libra de que cualquier persona pueda ser detenida arbitrariamente, pero no habrá ningún juez que pueda levantar la voz frente a esta situación arbitraria. De acuerdo, pero también es entendible, doctora Ledesma, que la gente dice, propio, ¿no?, precisamente de países que... No, la escucho, sí. Hay una pequeña demora entre el audio de la doctora y yo, porque además acaba de llegar de viaje. Le agradezco por habernos atendido y seguir conversando de este tema que preocupa tanto, porque también hay que ponernos en el lugar suyo, mío, de todos nosotros que vamos a la calle con miedo, porque los delitos más graves cometidos en el Perú, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, desde el decir de la Fiscalía, violación de la libertad sexual, es decir, agresiones sexuales 25.2, hurto 22.5, robo casi lo mismo, 21.6, lesiones 15.7, drogas 7.1, homicidio doloso 4.6, secuestro 1.8, posesión o tenencias de armas 1.4, es decir, estamos en medio de un nivel de violencia que manifiesta cifras que antes de pronto no se habían alcanzado. Entonces, sí, es entendible que la gente diga que venga Bukele y acabe con todos estos malditos. El problema es si efectivamente irían solo los malditos a la cárcel o irían personas a las que simplemente se les ve en una manifestación, por ejemplo, como lo hemos visto hace poco aquí en el Perú, o cerca a una escena de crimen y automáticamente se le detienen, no tiene ningún derecho a defenderse porque no hay procesos, ¿no?, que se manejen en función a la legalidad, no existe la libertad de defensa. Entonces el hijo de cualquiera de nosotros, el esposo, el hermano, la madre, se va a la cárcel en condiciones infrahumanas sin haber hecho absolutamente nada. Juliana, mi posición personal es que todo radica en que las cárceles realmente sean efectivas y sean duras para sancionar a los condenados. Yo planteo, ¿por qué no se abre el CEPA que existía en el gobierno militar? ¿Por qué no se habilita el frontón para que ahí se manden a los delincuentes y realmente se apliquen las sanciones con severidad? El éxito de Bukele no solo está en detener y lamentablemente a veces vulnerar la vida o los derechos de los ciudadanos, sino el éxito de Bukele es que él ha construido con anticipación cárceles que realmente son cárceles, que evitan que desde ahí se estén generando o dirigiendo delitos, como lamentablemente es las cárceles en nuestro país. Además hay un tema que es importante, deberíamos ¿no, revisar el tema penitenciario y deberíamos también... Sí, hay un tema que también es importante y que creo que no se toma en cuenta. Deberíamos revisar el sistema penitenciario. Así es, y el presidente del Poder Judicial debería entender que en nuestro país desgraciadamente hay mucha injusticia, que hay mucha corrupción en la institución que él preside, que hay corrupción también en la Fiscalía y el Ministerio Público, que hay gente que está presa de manera preventiva sin recibir sentencia y de pronto son inocentes, y hay gente que es criminal, gente que realmente ha cometido delitos gravísimos y que se ha escapado y a la que nadie busca. Es decir, si no funciona bien tu institución, si no funciona bien el INPE, que depende del Ministerio de Justicia, ¿cómo vas a decir que vas a hacer copy-paste o tomar algunas de las estrategias planteadas y ejecutadas ahora mismo en El Salvador con los problemas que ya tenemos ahora mismo? No me corresponde a mí preguntarle a usted qué hacer, para combatir estos delitos, porque usted ve la parte constitucional, ha sido presidenta del TC, pero sí le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Considera que cree posible que el Congreso de la República ahora se meta en esta pelea, en esta polémica y diga,
¿Vamos a hacer algunos cambios en la Constitución para que esto de pronto sea viable? Tenemos un problema, qué pena, con el audio de la doctora Marielena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Y hemos conocido ya su posición, ella no está de acuerdo. A mí me parece maravilloso acabar con la criminalidad y que se pudran todos en la cárcel, pero no se trata de lo que uno quiere, sino de aquello que vaya en función a la Constitución. Porque el día que se pisotea la Constitución, ese día, señores, se fue todo al tacho, por no decir al carajo. En serio, porque para algo vivimos en democracia y la tenemos que seguir respetando. Tengo que ir a la pausa comercial, pero no